Estamos predicando el Antiguo Testamento, capítulo por capítulo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que nuestra fe tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Solo vamos a leer el versículo número 1, capítulo 9, versículo 1. Pónganse de pie, como dijo el pastor Méndez. Y luego entonces leeremos estos versículos, todos los 28 versículos en el transcurso de la exposición. Primero el versículo número 1 y luego el versículo 10. Primero de Reyes, capítulo 9, el versículo 1 dice la palabra de Dios. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Versículo número 10, dice la palabra de Dios aquí. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real. Que Dios traiga bendición a nuestros corazones con la lectura de su palabra. Pueden sentarse. Oramos y nos quedamos en este capítulo de la palabra de Dios. Padre, gracias por tu misericordia. Señor, somos tuyos. Tú nos has llamado a existir en el universo que tú gobiernas. Y nosotros queremos abrir tu palabra, meditar en ella. Cada parte de tu palabra es significativa para nosotros. Y por eso, Señor, creemos que debemos hablar de cada una de ellas. Porque en cada una de sus partes se revela tu plan y sobre todo se revela la persona de Cristo, que es el objetivo final de cada una de las páginas de las Sagradas Escrituras. Así que te damos gracias y pedimos tu bendición, tu asistencia, que el poder de tu palabra esté obrando en medio nuestro. Y tu Espíritu Santo, Señor, también convenciendo e iluminando los corazones para que pueda haber movimiento de la voluntad de cada uno de nosotros, Señor, hacia la búsqueda más profunda de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en tus manos, así que pedimos tu guía, pedimos tu dirección y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los primeros 20 años del reino más esplendoroso que vio florecer la nación de Israel, que fue el reino de Salomón, los primeros 20 años de Salomón fueron 20 años de grandes proyectos de construcción. Ningún pueblo, ninguna nación podría argumentar que ha progresado realmente si no tiene un sector de la construcción desarrollado o que esté continuamente en crecimiento. Salomón lo sabía. Y muchos de los que están aquí podrán recordar, hablando precisamente de cosas viejas, la frase de uno de nuestros expresidentes cuando decía, por sus frutos. Usted ve que algunos sí saben. Por sus frutos lo conoceréis. Y la frase completa decía, el único dominicano que ha pasado por la silla presidencial, ¿qué puede decir? Por sus frutos lo conoceréis. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El doctor Joaquín Balaguer Ricardo, quien se sentía bastante orgulloso de su programa de construcción. De hecho, el sector de la construcción fue muy significativo y sigue siendo muy significativo para nuestra economía, a tal punto que pocas cosas en el país pueden competir con relación a producción con el sector de la construcción. Claro, tenemos el turismo, tenemos las remesas, pero el sector de la construcción produce muchos empleos en nuestra nación. Nosotros pensamos en que hay que tener arquitectos, hay que tener albañiles, hay que tener al carpintero, los varilleros, los electricistas, los herreros, más entra la ferretería, todo lo que eso significa para la construcción. Y hay mucho dinero de por medio. De hecho, en la pandemia
que cualquiera hubiese pensado que el sector de la construcción iba a pararse un poco, pues la gente, pandemia y farmacia iban compitiendo. Y supermercados. Las obras de infraestructura, de crear una nación y de conectar esas infraestructuras, es lo que realmente da a un pueblo ese sentido de progreso, de que se está avanzando. Nosotros no podríamos decir que estamos avanzando si todavía tuviésemos las chozas de nuestros taínos. Y dicho sea de paso, realmente las grandes estructuras en nuestra nación comenzaron con la colonización. Nuestros indios construían, pero construían el bohío, construían la choza. Eso no podía tener en el tiempo, no podía durar. Y los registros que tenemos de la presencia de nuestros primeros pobladores de la isla es porque hay cuevas y cosas así, pero no hay estructuras como en el caso de otros grupos, como en el caso de México y más por también en América del Sur, que hay estructuras grandes porque se ve que tenían ingenieros y matemáticos en ese sector, pero los nuestros no. Ahora, venida la colonización, venidos los españoles, pues entonces sí tenemos todavía estructuras muy bien hechas, que tienen hasta 500 años y están ahí igualitas, que van a pasarse otros 500 años más sin problema, porque esa gente construían para que durara, de verdad. Ahora, mucho del cambio estructural en nuestro país, quiérase o no se quiera, vino realmente en la era de Trujillo. El 1900 fue el año de la transformación en cuanto a estructura y construcción para nuestro país. Y ya sea que a usted le guste el chivo o no, cuando el chivo toma el poder en el 1930, realmente la República Dominicana era monte y culebra. Y como decía, ¿verdad?, ese expresidente también, capitay es capitay y lo demás es platanay, así mismo era. Ahora, terminada la dictadura en el 1961, y añádale a eso que comenzando precisamente en 1930, golpeó San Zenón la República y las pocas estructuras que habían se fueron al suelo. Pero cuando termina en el 1961, nosotros somos un pueblo realmente introducido en la modernidad, disfrutando de la modernidad a plenitud. Teníamos escuelas, hospitales, aeropuertos, parques, malecón, de todo. Y hay que reconocer que aunque ese fue un tiempo bastante oscuro, en cuestión de construcción hubo cambios significativos. La capacidad, de hecho, que nosotros tenemos hoy para construir es tanta, y para hacer ajustes, hacer cambios, es tanta que la naturaleza no puede recuperarse tan rápido del impacto del hombre y su avance para seguir construyendo. Por ejemplo, nuestros ríos no pueden regenerarse a la velocidad con que se les saca material. Un bosque, un lugar donde de área verde no puede recuperarse del impacto de que sea desplazado todos los árboles que hay ahí para levantar un residencial. La naturaleza no puede ahora, no les hemos ido adelante, no puede recuperarse de tan rápido que va y tanto que va creciendo este sector. Y ustedes saben que no se para, se sigue y se sigue y se sigue y seguirá construyendo. Pues los primeros 20 años de Salomón fueron exactamente así. Fue un proyecto o varios proyectos continuos de construcción. Y Salomón no solamente hizo el templo, hizo su palacio, hizo un palacio para su flamante esposa que venía de Egipto, la hija de Faraón. También hizo muchas otras cosas que vamos a ver aquí, muchos otros proyectos, y reconstruyó muchas otras ciudades. Salomón, además de todo el dinero que acumuló y de toda la fama que acumuló, una de sus grandes aportes dentro de lo que fue el momento en el reino de Israel, de su momento, fue que fue un gran constructor. Pero a diferencia del doctor Joaquín Balaguer, que en sus últimos días nos decía, por sus frutos lo conoceréis. Cuando Salomón llegó al final de sus días, nos dice en el libro de Eclesiastés, no en este libro,
sino en el libro de Eclesiastés nos dice con una frase que se ha hecho una frase conocida. Salomón lo dice así cuando analiza su vida y cuando analiza todo lo que había hecho. Él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y uno se sorprende porque una persona que ha alcanzado tanto, una persona que hizo tanto, ¿cómo es posible que cuando llegue al final de su vida esté tan desilusionado con lo que había construido, con lo que había levantado, con lo que había hecho, al punto que construye esta frase para fijarla? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él termina el discurso allá en Eclesiastés diciendo, el fin del discurso, de todo el discurso que él había hecho, 12 capítulos, es este, dice él: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él dice, todo es vanidad, menos guardar los mandamientos de Dios. Pero con relación a todas las cosas en este mundo, todo es vanidad. En términos modernos, hermanos, nosotros no podríamos calcular la riqueza de Salomón. Sería muy difícil. Pero Salomón disfrutó de las mejores mansiones de su tiempo, de los mejores placeres artísticos y como usted quisiera verlo también, de su tiempo. La mayor fama y admiración de su tiempo, el Señor se lo había dicho, se hacían largas caminatas para ir a oír la sabiduría de Salomón. Reyes incluso, reinas también, para ir a escuchar a Salomón. Salomón podía darse el lujo de tener los mejores medios de transporte de su tiempo. Era fanático de los caballos de Egipto y de lo mejor que podría haber en otras naciones, él lo traía a su nación. Salomón podía parquear de manera simultánea en su palacio un Lamborghini Sián de 3,3 millones de euros ahí. Y podía también tener un Ferrari Sergio. Yo no sabía que eso existían esos carros tan caros en la vida, que yo creo que ni el Producto Interno de un paísito da para comprarlo. 2,6 millones de euros. O un Bugatti Divo, 5 millones de euros, hermano. 5 millones de euros. Bueno, Salomón podía comprarlo sin ninguna dificultad. Y al final de su vida, Salomón nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo hay una cosa que no es vanidad: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es lo único que no es vanidad. Ahora, ¿qué es lo que Salomón interpreta como vanidad de vanidades al final de su vida? Es lo que nosotros vamos a ver aquí en el capítulo número 9, del versículo número 10 en adelante. Pero hagamos una aclaración. En esta narrativa, lo que el escritor bíblico quiere presentarnos es lo exitoso que fue Salomón. Ahora, es Salomón, analizando luego su éxito, en el Eclesiastés, que él dice que todo era vanidad. Pero la intención del escritor de Reyes no es decirnos que todo aquí es vanidad. No, la intención del escritor de Reyes es mostrarnos cuán exitoso fue Salomón. Pero nosotros vamos a partir de la experiencia misma de Salomón, mirando hacia atrás para luego ver lo que él hizo y hacerle caso a lo que él nos afirma al decirnos que todo lo que él había logrado con relación a esto era vanidad y que solamente había algo que no era vanidad: seguir la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, si nosotros nos fijamos aquí en lo que dice el texto, todas las acciones que nosotros podamos emprender en este mundo, aun cuando puedan ser buenas, están limitadas a lo temporal. Y es eso lo que Salomón quiere decir, lo que él quiere significar cuando dice que todo es vanidad. Para Salomón, señalar que todo es vanidad es que las cosas no traspasan este mundo, que no van más allá de este mundo. Hay muchas cosas buenas que nosotros podemos disfrutar en este mundo, pero Salomón dice, si solamente te quedas ahí, entonces todo lo que hayas conseguido es vanidad. Ahora note en el versículo número 10 en adelante, que el texto nos presenta estos proyectos de Salomón,
de edificar, de construir. Cuando Balaguer decía, por su fruto lo conoceré, él estaba pensando precisamente en sus grandes obras que iba a ser recordado en la historia. Pues Salomón iba a ser recordado también por sus grandes obras, por sus grandes construcciones. Dice el versículo número 10, aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro, de ciprés, cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea. Esto probablemente como parte también de Salomón terminar de pagar a Hirán todo el bien que le había hecho. Claro, las ciudades no le gustaron mucho. Mire el versículo número 12. Dice, y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Por eso son cuestiones entre reyes, usted ve. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le puso por nombre la tierra de Kabul. Y probablemente la palabra Kabul significa que no sirven para nada. Nombre que tienen hasta el día de hoy. E Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. Estamos hablando de una cantidad de oro inmensa. Y probablemente también estas ciudades que Salomón le entregó, quizá Hirán, porque había hecho un negocio 20 años atrás con Salomón, de que mientras él estuviera mandando madera, Salomón le iba a mandar trigo y le iba a mandar otras provisiones, aceite, porque ellos no tenían ese espacio para producirlo allá. Quizás Hirán también estaba pensando en tener tierra en la Palestina para entonces él sembrar, él directamente. Y cuando él fue a supervisar las ciudades no le gustaron, pero parece que se lo dijo ahí entre amigos, porque ellos luego siguieron siendo amigos. Y le dice, pero hermano mío, esto no sirve para nada, aquí no se puede sembrar. Pero siguieron siendo grandes amigos, porque de hecho van a tener un proyecto juntos más adelante. Entonces note, Salomón, en el versículo número 15, dice el texto, que ejerció también gran poder organizativo para poder hacer estas grandes obras que él hizo. Dice el versículo número 15, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso. Eso era grupo de hombres para trabajar, para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y edificar Milo y el muro de Jerusalén y Azor, Megiddo y Gezer. Entonces usted se da cuenta que su proyecto de construcción fue creciendo para hacer de Jerusalén y de Judá realmente la capital de lo que iba a ser el imperio de Salomón, si podríamos llamarle imperio, pero por lo menos de su reino. Y mire esto, versículo número 16. Y Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado Gezer y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y la dio en regalo de boda a su hija, la mujer de Salomón. Esto es una tierra en la misma Palestina, pero que no había sido desplazado los habitantes originales de Canaán. Y el rey de Egipto, Faraón, subió, sacó a todo el que estaba ahí y le dijo, hija mía, tú no puedes estar aquí sin tener un patio lindo ni nada de eso. Tenga ese pedazo de tierra suyo. Claro, mostraba Salomón con esto también las relaciones internacionales significativas que tenía Salomón, tanto con el rey de Egipto como con Irán, para todos esos proyectos que él había comenzado. Pero hay más también aquí, dentro de lo que Salomón había logrado. Dice el versículo número 17, dentro también de sus proyectos, dice el versículo, restauró pues Salomón a Gezer, a la baja Bet-Herón, a Baala, a Tadmor, en tierra del desierto, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. Donde iba Salomón había edificación. Donde quiera que se movía, edificaba. Todos los pueblos que quedaban de los amorreos fueron sometidos para convertirse también en albañiles, en productores, en acarreadores. Mire el versículo número 20. Y todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos, y que no eran de los hijos de Israel, a los hijos que quedaron de la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar,
hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas ninguno de los hijos de Israel impuso a Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, porque tenía el ejército bien organizado, a sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, a su gente de a caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Salomón había logrado lo que ningún rey a su alrededor había logrado. Ni siquiera David, su padre, había alcanzado la fama, las relaciones que alcanza Salomón hasta este punto. Y cuando Salomón mira hacia atrás en su vida dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo eso, me voy a morir y se va a quedar. Ahora note que Salomón tuvo más, dice el texto, versículo número 23. Y lo que Salomón había hecho jefe de vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y luego subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. La casa que Salomón edificó para esta esposa en exclusivo fue una casa que le duró a Salomón construir, creo que 7 años. Y a un pobre dura más. Usted ve. Porque no tiene los recursos. Pero Salomón tenía todos los recursos del mundo. O sea, usted se imagina que usted tenga todos los recursos del mundo y usted dure 7 años haciendo algo. Es que ya usted sabe lo que era. Versículo número 25. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocausto y sacrificio de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. O sea, Salomón terminó el templo y cada año se presentaba 3 veces delante de Dios para hacer las fiestas anuales, celebrar las fiestas que Dios había señalado. Pero Salomón no se detenía. Había logrado todo lo que se podía lograr dentro del territorio. Y mire lo que dice el versículo número 26. Y sépase que la nación de Israel no era una nación de navegar, de estar en el mar. Los de Irán sí, porque vivían en Tiro. Estaban ahí cerquitica del mar, eran expertos en eso, eran fenicios. Y dice el versículo número 26 aquí, hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Irán en ellos a sus siervos, porque esos sí sabían de agua y mar, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, que no sabían, porque esta era la primera vez, el primer proyecto de tener barcos que Salomón está creando, dice el texto, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Eso era un barco lleno de oro. Y lo trajeron al rey Salomón. Si usted lee el capítulo número 10, usted se va a dar cuenta también que una reina que lo viene a visitar de por allá de África, le trae oro. David había acumulado mucho oro para Salomón. Y otros regalos de oro también para Salomón. Salomón tenía una riqueza inmensa. Al llegar al final de sus días, con todo y ese oro, ¿sabe lo que nos dice Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora Dios, a ese Salomón constructor, a ese Salomón edificando tanto una nación para que fuera una nación de progreso y todo eso, Dios se le aparece. Y en el capítulo número 9, versículo número 1 hasta el versículo 9, Dios le dice a Salomón qué es lo realmente significativo. ¿Qué es lo realmente importante? Tú te puedes dedicar a lo que tú quieras, Salomón. Tú puedes construir todo lo que tú quieras. Tú puedes acumular todo el oro que tú quieras. Tú puedes ser lo más influyente que tú quieras a nivel internacional, nacional, internacional, como tú quieras. Pero si tú dejas esto, vas a fracasar. Versículo número 1 del capítulo 9, dice el texto, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, todo eso que nosotros acabamos de describir ahora, todo lo que él quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. En Gabaón se le apareció por sueño. En ese caso era Salomón, buscando a Dios. Pero en este caso Dios se le aparece
Porque Dios sabe que tiene que darle una advertencia a Salomón. Cuando él se le apareció por primera vez, Salomón no tenía nada de esto que acabamos de escribir ahora. Salomón andaba buscando a Dios en oración y se pasó un tiempo en Gabaón, ahí en el santuario, para que Dios le hablara, y Dios le habló. Ahora Salomón ya tiene de todo. Salomón ya tiene influencia, fama, mucho oro, mucho de todo. Ahora Dios se le aparece aunque él no lo estaba buscando. En su misericordia y su gracia. Porque Dios viene para darle una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Versículo número 2. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y dice el 3, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios se le aparece para decirle: hay un gran privilegio, hay una gran oportunidad, algo grandioso, maravilloso. Yo voy a oír tu voz, he oído tu oración y voy a estar concentrado en lo que va a estar sucediendo en esta casa. Ahora mire cómo sigue diciendo el versículo número 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, en justicia, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Qué Dios le está diciendo a Salomón? Mira, Salomón, no importa todo el oro, no importa todas las ciudades que tú hayas construido, no importa toda la influencia que tú, no importan todos los barcos. Si tú no le haces caso a mi palabra, si tú no andas delante de mí, nada de eso sirve. La única manera de tú mantenerte realmente dentro del carril correcto es obedeciendo mi palabra. Es siguiendo mi palabra. Note cómo sigue diciendo el versículo número 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Dios está diciendo: tú ves este templo que tú has llenado de oro, que tiene oro por donde quiera. No me van a chantajear con eso. Lo más importante es seguir mi palabra. Lo más importante es obedecer mi palabra. No importa, no, está bien, los barcos que te fueron y vinieron llenos de oro. Bien, excelente, muy bien. Pero tú quieres que te diga una cosa: esta casa que está llena de oro y la ciudad lo voy a poner de refrán. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la gente iba a decir: a ti te va a pasar como le pasó a Salomón. A ti te va a pasar como le pasó a la nación de Israel. A ti te va a pasar como pasó en el templo, que privando en fruta fina dejaron a Dios y después le vino toda la desgracia. Eso es lo que Dios está diciendo. Voy a hacer que ustedes se conviertan en un refrán de lo malo. ¿Y cómo sigue diciendo el texto? Versículo número 7 y 8. Dice: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa, ¿verdad?, que he santificado, llegar a ser refrán. Versículo 8. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Y ese es el mensaje de este capítulo número 9. Lo más importante es la palabra de Dios. El resto es vanidad. Ahora, cuando nosotros llegamos a la intención de las Sagradas Escrituras,
de presentarnos el Rey por excelencia. Porque más adelante nosotros podemos ver, y aquí podemos ver, y más atrás también podemos ver que Salomón tenía grietas. Que Salomón era un ser humano, un pecador, que necesitaba también un Salvador. Salomón no es el Salvador. El Salvador es un descendiente de Salomón, pero no Salomón. Y ese Salvador por excelencia, que no necesita que lo salven, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él es la mayor riqueza que nosotros podemos encontrar, porque en Él nada es vanidad. El Señor Jesucristo dice, no se puede servir a dos señores, porque se termina odiando a uno y amando al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. En este caso, en el sentido idolátrico, como en el caso en el que Salomón se fue desviando hasta llegar al capítulo número 11, donde nos dice la palabra de Dios que Salomón dejó de amar a Dios por amar las cosas de este mundo. Era de esperarse en cierto punto. Y él era un hombre, igual que todos nosotros. Y él había oído la advertencia, como Dios también nos está dando, como nos está dando a nosotros. Lo más significativo es seguir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si no hacemos caso a esa palabra, lo que nos resta es el mal. Nos resta el mal. Porque la única palabra de bien es las palabras que Dios nos da para creer en su Hijo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El plan de salvación está centrado en Cristo. La revelación de todas las Escrituras está centrada en Cristo. La historia de la salvación termina y comienza en Cristo. Y esta noche nosotros animamos a los amigos que están aquí a que corran al Señor Jesucristo. Usted puede disfrutar de todas las cosas buenas que Dios tiene para usted en este mundo. Eso no es un problema, porque esas mismas cosas nos las da Dios. El problema es cuando esas cosas lo apartan a usted de Dios. Y un día usted no tendrá nada, absolutamente nada, ni a eso ni a Dios, porque su Dios era eso. Ahora Dios le dice a usted, concéntrate en mi palabra, búscame, vive en conformidad a la revelación que yo he dado en la Sagrada Escritura y la revelación de Dios de manera perfecta y completa en la persona de Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres, de mucha manera también a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios no es mudo, Dios sigue hablando, pero sigue hablando a través de Jesucristo. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para darle vida, para darle salvación. Y esta noche es una oportunidad maravillosa, preciosísima, para que usted corra a los pies de Cristo y encuentre en Él vida eterna. Padre, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra. La vida de estos hombres no es diferente a la nuestra en el sentido de la necesidad que ellos tenían de ti. Igual nosotros te necesitamos. Gracias porque a través de ellos nos das estas lecciones importantes de que aquellos que descuidan tu palabra realmente se dirigen a una experiencia desastrosa. Pero tú das una gran oportunidad. Si obedecen mi palabra, si siguen mi voz, como dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas son las promesas de tu palabra. Gracias, porque sabemos que eso sigue activo en nuestros días. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, y que este sea un aporte importante para su paso de acercamiento a ti. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.